Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Ramón García, autor del blog sobre salud visual cuidatuvista.com. Y aunque a priori parece un tema un poco raro para un podcast de emprendimiento, marketing online y Lean Startup, estoy convencido de que va a ser uno de los episodios más interesantes que vais a escuchar. He querido dividir la entrevista en dos partes diferenciadas. Una donde hablaremos con Ramón sobre cómo proteger nuestros ojos, porque vivimos rodeados de pantallas, pasamos muchas horas frente al ordenador. Y Ramón tiene unas cuantas claves, dada su profesión y que sabe un montón del tema, para ayudarnos a mejorar nuestra vista o por lo menos a que no se nos dañe tanto delante del ordenador. Y en la segunda parte, como Ramón es un experto en marketing y tiene un blog que monetiza y que emplea un montón de herramientas y de estrategias de marketing, también quiero hacerle algunas preguntas relacionadas con este tema. Así que, si os parece bien, voy a saludar ya a Ramón. Hola, Ramón. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí contigo. Lo sabes, además, que tenemos unas ideas y una forma de ver las cosas muy parecida. Pues sí, yo sí que estoy contento de que estés aquí hoy porque eso, ya te oí en el podcast de Fitness Revolucionario y la verdad que me pareció una entrevista fantástica y todo lo que sabías dije, hay que hacerle una entrevista a Ramón en el podcast para ilustrar a todas esas personas que nos están escuchando. Así que, si te parece, Ramón, por empezar, de alguna manera, si nos cuentas un poquito quién eres y cómo has llegado a tener hoy un blog muy reconocido, no sé si el más reconocido, o por lo menos el que más tráfico tiene, relacionado con temas de salud visual, ¿cómo has llegado hasta aquí? Bueno, vamos a ver, yo soy optometrista desde hace muchísimos años y ya desde los inicios de Internet, pues siempre me gustó toda la parte de divulgación. De hecho, para la empresa que trabajo como optometrista, pues soy formador desde el año 2003 y hacía ya formación presencial y cuando empezó la formación online, pues yo fui uno de los que más insistió en que teníamos que empezar con la formación online, con pocos resultados de principio, pero bueno, luego al final sí. Y entonces todo esto de las herramientas online, el hacer divulgación, pues yo en su momento lo pensaba más como hacerlo de cara a otros profesionales, pero al ver que la información que había en Internet, cuando las personas buscaban cualquier información o yo mismo buscaba sobre temas de salud visual, que era absolutamente de mala calidad, infumable, porque era todo muy técnica o realmente sin estar basada en evidencia científica, pues yo pues me decidí, me impulsé ahí a crear un blog con la idea de divulgar y tratar de traducir y filtrar todo esto que la gente estaba recibiendo de un modo incorrecto, pues hacerlo asequible y conceptos más o menos complicados de temas de salud visual, pues hacerlos llegar al ciudadano de a pie, pero de un modo masticadito y filtrado, ¿no? Entonces, así fue como surgió el blog. El dominio ya lo tenía desde unos años antes y en el 2012, pues fue cuando ya me decidí a ponerme en faena. Y el blog no es uno de los que más tráfico tiene, o sea, es uno de los que más tráfico tiene, pero no el que más, porque hay clínicas muy potentes metidas en este tema y que lo hacen bastante bien o muy bien también. Pero a nivel de optometristas como blog personal, pues es sin duda el que más tráfico tiene, es uno de los que más y bueno, realmente el éxito se basa fundamentalmente en la poca competencia que hay, que había poquísima en el 2012 y que sigue habiendo en estos momentos. Hay pocos profesionales sanitarios que quieran dedicar su tiempo para hacer divulgación. Entonces, esa es la principal clave. La verdad,
hay que decirla y es esa. Hombre, yo que he visto el blog y que me he leído algunos artículos, creo que la principal clave es la calidad de los contenidos que compartes. Eso sin ninguna duda. Haya competencia o no, ya no sé, porque no me muevo en ese sector, pero desde luego que los artículos que escribes están muy bien. O sea, que yo animo a todas las personas que nos escuchen ahora o en el futuro a que se pasen por tu blog porque merece la pena. Muchas gracias. Bueno, sí es cierto, pero ahora están mucho mejor que cuando empecé en el 2012, también hay que decirlo. Ahora publico mucho menos. Antes publicaba, cuando empezaba, 2 artículos a la semana, pero eran realmente malos, aunque aún así conseguían posicionar. Y ahora no, ahora publico a lo mejor cada mes un artículo, pero hay artículos un poco de todo, ¿no? Pero hay artículos que me llevan muchísimo tiempo de preparar, informarme, porque, bueno, una de las claves del blog es dar una información independiente, que esto no lo tienen, por supuesto, los que dependen de empresas o de clínicas, y al mismo tiempo basada en evidencia científica, ¿no? Entonces es un blog personal, con mi tiempo limitado, pero bueno, lo comparten muchísimos compañeros optometristas, muchísimos oftalmólogos, clínicas, porque realmente los contenidos, como dices, son buenos y aparte es que hay pocas personas que publiquen contenidos, ¿no? Entonces, pues es un poco así el que haya conseguido este tráfico, ¿no? Vale, si te parece, por empezar un poquito con esa primera parte en la que, bueno, vamos a aprender ciertas claves para cuidar nuestra vista, los que pasamos tantas horas delante de las pantallas. Si te parece, podríamos empezar por los problemas más frecuentes que solemos tener en la vista, ¿no? Las personas. Supongo que cuando vamos a tu consulta, pues habrá una tipología de problemas que son los más frecuentes. Pues, hombre, vamos a ver, en estos momentos, pues los problemas así más habituales, pues es todo lo que está relacionado con hay 4, posiblemente son 4 los principales, ¿no? Que es el tema de la miopía, la evolución galopante de cada vez hay más miopes y de más graduación, el tema de la presbicia, porque la pirámide poblacional lleva a que haya cada vez más personas con más de 40 años y a partir de los 40 y algo, 45, pues básicamente no se libra nadie. El tema de el abuso de pantallas digitales y las dificultades que van derivadas de este abuso. Y aquí habría que meter también, que es mucho más desconocido, pero es igual o más importante, el tema de iluminación LED, o sea, tanto las pantallas LED como la iluminación. Y luego, pues un problema que está asociado también a dieta, al uso de pantallas, a tal, que sería el problema de sequedad ocular. Quizás sean el póker de problemas que más habitualmente nos encontramos en consulta y sobre el que se generan más dudas en el blog habitualmente, sí, esa sería. Sí, o sea, yo creo que si te parece podríamos empezar quizá por el más común de todos, que es el problema de la miopía, ¿no? Y qué hábitos actuales que llevamos hoy en día, pues de alguna manera están haciendo, como decías, ¿no? Que cada vez haya más miopes y cada vez de más graduación, para ver si conociendo un poco las causas podemos intentar evitar algunas. Bueno, este es un tema ciertamente complejo, ¿no? Porque sí se sabe y hay muchísimos estudios que nos dicen que los hábitos tienen una influencia clara mucho más que la genética, ¿no? Pero tampoco hay ningún estudio que nos diga exactamente es por este hábito o por esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí que es interesante el tener claro que hay estudios con muchos miles de personas que ya asocian desde hace muchos años, y esto cada año pues es más evidente, que el porcentaje de miopes en la población que tiene mayor nivel de estudios, pues es muchísimo mayor que en el de menor nivel de estudios. Esto va asociado, pues en principio tenemos que plantearnos que es por el hecho de que están más tiempo haciendo tareas de cerca, puede ser también estar más tiempo en interiores y demás. Pero estamos hablando, pues, estudios ya más o menos antiguos que hablaban ya de un 53% de universitarios miopes, estudios hechos en Alemania, entre universitarios, cuando en secundaria era el 35% y personas que no hacían secundaria era el 25% aproximadamente. Y luego estudios, hay uno en Singapur, creo que es, pero con 400.000 personas, que aparte lo estoy viendo el otro día, me hizo gracia porque era 400.000 hombres.
No lo hicieron a mujeres, no me preguntes por qué. Y en 2 oleadas durante 10 años, del 75. Y en este salían también unos porcentajes todavía más escandalosos. Entre los universitarios, un 65% de miopes. En Asia, en general, hay más porcentaje de miopes. Y se calcula que en España, por ejemplo, que dentro de unos años el 50% de la población será miope. Y esto nos dice ya, por un lado, que los hábitos de trabajar más de cerca, estar, no tanto el hecho de usar pantallas, sino el estar estudiando, hacer cualquier actividad de cerca, que nos va a condicionar. Y luego, por otro lado, si esto lo juntamos con estudios que nos dicen, hay uno muy interesante que se hizo en 1970 por una persona que se llamaba Young, que nos decía que una de las últimas poblaciones esquimales que estaba en libertad y que, bueno, en libertad estaban ahora, ¿no? Pero me refiero que vivían en su entorno, en su ambiente, sin estar en ciudades o en pueblos, ¿no? Pues cuando se fundó una ciudad que se llamaba Barrow en Alaska y los llevaron ahí, pues resulta que los abuelos que nunca habían estado ni habían estado en ciudades, ni habían estudiado, pues tenían un porcentaje de miopía de aproximadamente el 1%, los hijos tenían el 3% y los nietos que ya estaban estudiando en colegios americanos, pues era ya de un 50%. Entonces aquí básicamente pues lo que se ve es que la correlación de la genética parece, y todo nos da a entender que es mucho menos importante que el ambiente en el que nos movemos, ¿no? Sí, pues eso es muy interesante, ese estudio, desde luego, porque yo siempre he pensado también, ¿no? Es algo que tienes ahí que parece que si tus padres y tus abuelos y tal eran miopes, tú también, ¿no? Como que es algo muy genético, pero bueno, ese estudio al final nos demuestra que no es así, ¿no? Que es más los hábitos y el entorno y lo que hacemos en nuestro día a día que realmente la genética que tenemos a la hora de desarrollar una enfermedad de estas, ¿no? Sí, vamos a ver, la genética está claro que es importante, ¿no? Pero que por estos datos, independientemente de que no se pueda saber exactamente a qué se debe, pues si es la dieta también, si es el estar en interiores, no estar tanto al aire libre, pues ya nos dice que influye mucho. Luego hay estudios también súper interesantes, y esto sí que es una de las claves que se puede llevar la gente que escuche este podcast, porque me parece además la clave más barata para evitar la miopía o que aumente menos, que hechos con muchos miles de personas en diferentes países, y coger a chicos y chicas de edades adolescentes y niños, y coger a una clase y en el mismo colegio otra clase, una clase hacer que hagan actividades al aire libre durante 1 hora y media, 2 horas diarias, y otra que no. Y los que están al aire libre que no estén ni con móviles ni con tareas de cerca, ¿no? Y salió evidentísimo y en todos los países confirmado que la correlación era que aumentaban menos y había menos miopes entre el grupo, después de 2 años, entre el grupo de chicos y chicas que hacían actividades al aire libre. Entonces, la primera clave que tenemos que llevarnos quizás, y aparte ya digo, es muy interesante, es que el estar al aire libre no se sabe muy bien por qué. Se piensa que es porque la dopamina ayuda a que, por algún estudio, que no se estimule el crecimiento axial del ojo, la longitud del ojo, que es lo que hace que aumente la miopía sobre todo. Pero bueno, la cuestión es que el estar más tiempo al aire libre no sabe si es por la luz solar, por el hecho de estar mirando a más distancia. No está claro, ¿no? Eso aún no se sabe, pero sí que ayuda y que es un factor muy, muy importante, ¿no? El pasar más tiempo haciendo actividades al aire libre. Vale, ya que hablas de factores que pueden ayudarnos un poquito a disminuir esa miopía o esos riesgos, ¿algún otro factor que sea interesante y que te gustaría comentarnos para disminuir la miopía? No sé, relacionados con el sol, con
con los ritmos circadianos, con este tipo de cosas que ya sé que también te gustan. Sí. Bueno, ahí vamos a ver, el tema de... Una cosa es sobre ritmos circadianos, quizás ahí hay mucha evidencia científica sobre lo que afectan a la alteración del ritmo biológico, a los problemas de sueño, de descanso, a los problemas de fatiga visual digital, pero no hay un estudio que nos diga con evidencia científica que el hecho de estar con que la luz del sol o la luz de las pantallas que nos ayude a evitar la miopía, ¿no? Entonces, o que nos ayude a reducirla. Sí está claro que el estar al aire libre sí ayuda, ¿no? Y el que las pantallas, yo puedo tener mi opinión personal que cualquier tarea, cuanta más pequeña sea la pantalla que tenemos que mirar más cerca, pues tenemos que hacer un esfuerzo de acomodación mayor, de convergencia mayor, y esto va a causar un estrés visual, un cansancio. El hecho de estar mirando menos tiempo de lejos también puede suponer que el ojo le cueste luego enfocar de lejos, y entonces, pero esto lo puedo decir como opinión personal, ¿no? Y entonces yo creo que el trabajar con teléfonos móviles, con tablets, con ordenadores, sin estar mirando a lo lejos y sin estar al aire libre, pues nos está afectando y nos está influyendo. Pero sobre esto sí que no hay una evidencia científica que nos diga, pues haciendo esto hay estudios que demuestran que empeoras y que te aumenta más la miopía. Todavía, por lo menos, no los he encontrado. Vale, pero bueno, una recomendación tuya, por lo menos a nivel personal, sí que sería que cada cierto tiempo descansemos un poco la vista y dejemos de mirar la pantalla, ¿no? Sí. Y mirar a lo lejos un poco, ¿no? Es como lo de que no te puedes tirar 4 horas sentado ahí delante del ordenador, tanto a nivel físico, ¿no? A nivel muscular, Claro. también a nivel de ojos, ¿no? Por supuesto, vamos a ver, hay un tema que está claro. Si dices que si los esquimales cuando estaban en entornos abiertos no tenían miopía, que estaban viendo el horizonte habitualmente, etcétera, si nosotros en vez de estar viendo el horizonte estamos metidos entre 4 paredes con el ordenador delante de nuestras narices, con el móvil delante de nuestras narices y a veces incluso con la pared delante de nuestras narices, en vez de ver por una ventana, pues miramos una pared, pues todo esto nos influye. Entonces, sí hay una regla muy interesante, que es la regla 20-20-20, que ya tiene muchísimos años, y que quiere decir que cada 20 minutos de tiempo de trabajos de cerca, cualquier trabajo de cerca, incluso imagínate una persona que está cosiendo, pues lo mismo, debemos de estar durante 20 segundos viendo a más de 20 pies de distancia. Más de 20 pies de distancia son 6 metros o más lejos. O sea, lo ideal sería ver por una ventana y enfocar a distancia. Entonces, en ese momento estás relajando la acomodación, relajando la convergencia, con lo cual la fatiga visual y muscular vas a reducirla y al mismo tiempo, pues puede ser que también te favorezca para que te aumente menos la miopía, ¿no? Entonces, levantarse también si se puede, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya digo, esto es una regla buenísima para forzar menos la vista, para cansarse menos. Y que posiblemente también tenga influencia, eso es ya opinión personal, que pueda ayudar a que avance más despacio la miopía, ¿no? Vale, yo con esto que dices me entra una duda y es, claro, a mí me cuesta más esfuerzo, yo soy miope también y me cuesta más ver de lejos, entonces yo pensaba que el ojo se cansa más cuando, o sea, o que lo fuerzas más cuando miras de lejos que cuando miras de cerca, pero no es así. No es así, bueno, no es así y de hecho hay una falsa creencia que dice que si llevas la graduación por lo bajo, en el caso de los miopes, que te va a aumentar menos. Y resulta que hay estudios más o menos recientes que demuestran, y esto pues en su momento pues yo hasta pensaba que podía ser una pequeña ayuda, ¿no? Pues hay estudios que demuestran que si se deja la corrección por lo bajo, que empeora más puede aumentar más la miopía, ¿no? Entonces, cuando uno está con la corrección correcta y lleva la graduación correcta, de lejos está perfectamente enfocado y va a ver muy bien. Y el esfuerzo y el estrés visual fundamental es en el que tienen que activarse todos los músculos y donde estamos menos preparados porque nos diseñaron para cazar y para cosas a lo lejos, no para estar delante de un teléfono móvil.
pues es todo lo que es el tema de tareas de cerca y encima cuanto más cerca peor. Entonces siempre todo lo que puedas hacer viendo un monitor de televisión, un monitor de ordenador es mejor que un teléfono móvil, por ejemplo. Cuanta más distancia, menos esfuerzo de acomodación y de convergencia. Entonces esto, como descanso muscular y para evitar fatiga visual, ya sería importante, ¿no? Y para la ayuda del control de miopía, pues puede ayudar a que aumente menos. No quiere decir que no vaya a aparecer, no vaya a aumentar, pero por lo menos que aumente menos, porque hay un problema asociado a las miopías altas, y es que si te aparece una miopía con 8 o 9 años, las posibilidades de que te aumente mucho son muy altas, ¿no? Y entonces aquí ya entramos en un terreno peligroso, porque una miopía de 2 dioptrías cuando se tienen 18 o 20 años no es problema, pero una miopía de 4, 5 o 6 dioptrías, pues cuando ya se va haciendo uno más mayor, pues el porcentaje de problemas y riesgos derivados de una miopía alta para patologías oculares problemáticas o incluso graves, desprendimientos de retina, etcétera, pues se multiplica exponencialmente. Entonces, el hecho de ayudar a que aumente menos la miopía, pues es una prioridad, ¿no? Y por eso ya digo, hay que tratar de lo que está clarísimo, ya está súper probado y aquí no hay duda de ningún colectivo profesional, es que el estar al aire libre es una buenísimo hábito, ¿no? Vale. Ya que hablamos y te tengo aquí, te voy a hacer otra duda que me ha surgido. Ya aprovecho que es mi podcast y te pregunto lo que... Por supuesto, adelante. Igual es una falsa creencia también. Eso, yo soy miope, no tengo mucha graduación, pero yo siempre he pensado que si no llevo gafas, la miopía me sube menos, por decirlo de alguna manera. O quiero decir, en otras palabras, yo solo me pongo gafas para conducir o para ver el cine. Y el resto del momento no sé si eso es bueno o es una tontería. No es bueno ni malo, no va a tener mayor trascendencia. O sea, no te va a ayudar a que te aumente menos. Depende también de la graduación que tengas, porque si tienes una graduación de 3 dioptrías, es que realmente a 33 centímetros ya estás, a partir de 33 centímetros ya ves borroso. Si tienes menos de 2 dioptrías, pues te puedes defender más o menos, pero no vas a tener un efecto, no vas a conseguir, o sea, puedes hacerlo porque no hay un efecto negativo por el hecho de no poner las gafas, pero tampoco hay en absoluto demostrado que te vaya a ayudar. Y el poner la graduación por lo bajo, hay estudios que nos dicen que incluso puede aumentar más. O sea, que en este caso, pues yo te diría que tanto puedes ponerlas como no ponerlas. Para lejos, lógicamente sí, y para el resto del día, que no va a tener trascendencia. Desde luego, con evidencia, ninguna. O sea, que no me preocuparía mucho yo de ese tema. Vale. Si te parece, volvemos al tema de las pantallas, porque hay una cosa interesante que me gustaría comentar contigo, que es el tema de la luz azul, que no sé si hay evidencia científica tampoco de que favorece o empeora la miopía al ver pantallas que tienen luz azul y luego al verlas a la noche y todo ese tipo de cosas, pero sí que me gustaría que nos des algún consejo, pues para las personas que igual se quedan trabajando hasta muy tarde, o que se levantan muy pronto y ya se ponen delante del ordenador, o para las personas que simplemente queremos ver una serie al final del día. Pues mira, vamos a ver, sobre esto sí que hay mucha evidencia científica, la hay de más y de menos calidad en varios aspectos, ¿no? Por un lado, lo que es así es que la luz del sol tiene un componente de luz azul muy grande, pero es muy equilibrado con la luz azul, con la luz amarilla, la luz naranja, roja, verde y demás, ¿no? Y tiene mucha intensidad. Y esta luz, la parte de luz azul concretamente, la que va aproximadamente sobre 460 nanómetros, que es una pequeña parte de la luz que recibimos, pues es la que tiene el efecto de regular el reloj biológico, porque los ojos, y esto es muy curioso, aparte de tener el sentido de la vista, de ayudarnos a ver, pues hay unas celulitas dentro del ojo, en la retina, que son las células ganglionares, que son las que reciben el estímulo luminoso y que avisan al cerebro de cuando reciben ese estímulo luminoso de luz azul, que se supone que estamos de día, y si cuando ya desaparece ese estímulo, pues
se supone que estamos de noche, entonces se activa el cerebro para que se ponga en modo noche, se activa la producción de melatonina, se reduce un poco los ritmos del cuerpo y entonces nos prepara para dormir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a diferencia de la luz del sol, la luz que emiten las pantallas LED y las luces LED, pues si son de luz blanca o están con luz blanca, que es la normal, pues en vez de tener un espectro equilibrado, tiene un espectro que tiene un pico de luz azul muy, muy, muy grande. Muy, muy grande. Entonces, a diferencia de las bombillas de toda la vida, de las que teníamos antiguamente de tungsteno, de las de que teníamos antes, que eran una luz así más naranjita y que no tenía luz azul, pues esto, tanto las pantallas como las luces LED, pues tienen un pico muy alto de luz azul. Y entonces, ¿qué pasa si recibimos este pico de luz azul al atardecer o al anochecer? Pues que las células ganglionares mandan la señal al cerebro de, ojo, que estamos en modo día. Entonces, en vez de nuestro cuerpo se activa, uno pues tiene más apetito también, y sobre todo pues que no nos favorece a nivel de sueño. También hay bastantes estudios, pero aún no están demostrados en ojos vivos humanos, pero que dicen que pueden tener un efecto tóxico sobre la retina, la luz azul de intensidad, pero sobre esto aún no hay una evidencia científica que lo pueda demostrar. Pero sí te puedo decir que en los museos que pusieron cuando llegaron las luces LED, pues empezaron a poner muchas, en los museos de pintura y demás, luces LED blancas y que deterioraban los pigmentos y tuvieron que cambiarlas por luces que no tuvieran el componente azul, ¿no? Entonces, la recomendación, pues es una recomendación de que al atardecer y al anochecer, tanto la iluminación que uses en la pantalla, uses algún software que te cambie la temperatura de color para reducir el pico de luz azul, y hay software tanto en Windows como en Mac como para teléfonos móviles, y luego la iluminación que tengas pues depende del sitio donde estés, de la zona de tu casa en la que estés y las horas en las que estés, pues tener, pues que lo puedes ver además porque en las propias bombillas cuando las compras aparece ese dato, pues el ver la temperatura de color y usar bombillas con temperatura de color más baja y de luz cálida, que serían las de temperatura de luz cálida, para el salón o en los sitios donde vas a estar al atardecer o a la noche, o incluso usar lámparas de luz regulable o bombillas de luz regulable, que puedas cambiar de luz blanca a luz cálida, ¿no? Y eso sería una recomendación pues general que va a favorecer tanto el reloj biológico como el dormir mejor, como menos fatiga visual y probablemente, aunque no esté 100% demostrado, pero probablemente también ayudar a proteger nuestra retina del posible daño de tanta luz azul. Vale, si te parece, aprovechando que nos estás dando algunas claves, también quería comentar que tienes un curso muy interesante para ayudarnos pues a convivir, ¿no?, con estas pantallas y a las personas que tenemos que trabajar delante del ordenador. Si quieres comentarnos un poquito en qué consiste el curso y qué podemos aprender en él para animarnos a seguir consejos de un profesional. Bueno, pues bueno, en este caso yo tengo este tema de la luz azul, de las pantallas, pues realmente es algo que me importa muchísimo, ¿no? Y como hay una información contradictoria y poco fiable por Internet, pues me decidí a hacer un entrenamiento gratuito que consta de 3 vídeos en los que descubro un poco desde los problemas que provocan el uso de pantallas, porque la gente está muy despistada y no se da cuenta de las dificultades tan grandes que hay. Toco un poco el tema de niños, es que es una locura ver a bebés de menos de 2 años con pantallas, es malísimo. Y no lo digo yo, lo dicen asociaciones de pediatras, pero es malísimo no solo para la vista, es a nivel cerebral, para muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que descubro pues son lo que yo llamo vision hacks, que son pues esas claves, consejos para mejorar tu ergonomía, cómo posicionar la pantalla, tamaño de fuentes, iluminación, posición, cómo debes de estructurar la zona donde trabajas, pues
cómo posicionar la pantalla de ordenador respecto a la ventana. Bueno, muchas cosas. Me meto ahí en claves de ergonomía, me meto en claves también toco de software para luz azul, cuáles son las mejores opciones para poder utilizar para protegernos. Y luego también pues doy pues otra serie de Vision Hacks que pueden ser interesantes, como una aplicación para hacer automáticamente, de un modo automático, lo que es la regla 20-20-20 que hablamos antes, sí. Y una aplicación que se puede usar para móvil para no tener que estar leyendo pantallas, y que tiene unas funciones espectaculares porque es multidispositivo, no solo vale desde móvil, sino que se puede usar desde ordenador. Y entonces, pues lo que he configurado pues son 3 vídeos que en función de cuando, bueno, como luego vamos a entrar en la segunda parte, pues para que la gente vea, pues yo he diseñado algo un poquito diferente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de marketing, se va a encontrar con un embudo que depende de acciones, si van viendo los vídeos, le van llegando unos correos electrónicos, y a los que ven los 3 vídeos que tienen interés, pues le llegará la posibilidad de apuntarse a otro curso, que en este caso es de pago, pero independientemente de que uno se apunte al curso de pago o no, en lo que hay en ese entrenamiento gratuito realmente es fantástico, y tengo un feedback espectacular. Entonces, si los que estáis escuchando el podcast pues os apetece saber un poquito más de estos Vision Hacks, pues les animaría a que se apunten, y independientemente de que luego les interese entrar en el otro curso o no, que vale la pena. Vale, si te parece, lo dejaremos en las notas del programa, y además también estará en innocabi.com/pantallas, por hacerlo fácil, una URL sencilla, y las personas que estén interesadas, o esa persona que nos está escuchando y dice yo me quiero apuntar a ese entrenamiento gratuito, pues que lo encuentre ahí fácilmente, ¿vale? Ya que hablamos del tema de marketing, si te parece, entramos en la segunda parte, que me parece muy interesante, porque no es habitual encontrar a un profesional de un sector de la salud como tú, que además sepa tanto de marketing como sabes tú. Entonces, me parece que tienes un perfil curioso, no sé si es la palabra, es interesante, yo creo, más que curioso. Entonces, bueno, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito, pues eso, cómo empezaste a monetizar el blog, cuándo te diste cuenta que esto o se monetizaba o si no tenía sentido, o cuéntanos un poquito cómo empezaste en ese proceso de querer monetizar el blog. Pues bueno, yo creo que tienes razón, que es un poco, es interesante, porque yo creo que puede haber bastantes personas que estén en un punto parecido, aunque estén en otros nichos o con otras ideas, ¿no? Porque yo pasé por todas las fases. Claro, tú piensas que yo ya empecé en el 2012. Básicamente, del 2012 al 2015, hasta el 2015, pues estuve no tenía prácticamente monetizado. Empecé a tener más tráfico en el 2014, y en el 2014, pues dije, caray, si me está generando gastos el blog, estoy, aparte de dedicando mi tiempo para hacer divulgación, pues si le puedo sacar un rendimiento para por lo menos tener para cubrir los gastos, pues es que no tiene sentido el estar poniendo yo dinero aparte de mi tiempo, ¿no? Y es que si uno se plantea dedicar tiempo y no sacar un rendimiento, a no ser que lo haga por ganar imagen de marca, autoridad de marca, etcétera, o con un objetivo claro, pues al final la inmensa mayoría de la gente lo deja, ¿no? Y yo no quería dejarlo, porque realmente veía que era una necesidad, que la gente buscaba información, que yo podía ayudar, y quería seguir. Y entonces pues empecé, pues como hace todo el mundo, con lo más fácil, bueno, todo el mundo no, pero de aquella se hacía más, que era mantener el blog tal como lo tenía y insertar anuncios de AdSense, ¿vale? Y realmente, pues, desde mi mentalidad de no tener ni idea, hasta que empecé ya a formarme en el 2015, el hecho de tener el blog con AdSense, pues me empezó a generar ya unos ingresos que me daban para los gastos perfectamente, ¿no? Y yo creo que era entre 200, 300 euros aproximadamente mensuales, ¿vale? Y como esto lo hacía como de un modo no habitual, publicaba de aquella cada 15 días y no era mi trabajo habitual, pues
lo declaraba perfectamente Hacienda, pero no tenía, en mi caso, esto no vale para todo el mundo, no tenía que darme de alta en autónomos, ¿no? Y entonces, pues bueno, así seguí y entonces estaba publicando contenidos, pero cada vez tenía más tráfico, pero los ingresos en vez de subir empezaron a bajar, porque fue cuando, yo creo que fue 2014, empezó a entrar Facebook y entonces tenía ya, creo que eran sobre 90.000 visitas, que era el doble de lo que tenía un año antes y sin embargo, pues estaba disminuyendo los ingresos. Y empezaba yo a tener más gastos porque empecé a invertir en tener pues una plantilla para que el blog fuera más rápido, que es una inversión que recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, uso Genesis, ¿vale? Genesis Framework, que es una maravilla. No es la plantilla más bonita, pero es súper efectiva a nivel de SEO y a nivel de velocidad de carga, responsive y tal. Y en hosting es mejor, bueno, en más cosas, ¿no? Y entonces, pues claro, si veía que iba ganando menos, dije, esto no voy a llegar muy lejos así. Y entonces empecé a formarme, entré en algunas formaciones, en algunos grupos así de comunidades y empecé a conocer gente que me decía, pero con tu tráfico y entonces tienes que ponerte las pilas porque eso así que no lo estás aprovechando. Y de hecho, claro, me di cuenta de que no lo estaba aprovechando y que además si quería tener futuro en el blog, de poder seguir publicando lo que quería, tenía que buscar otras fuentes de monetización, porque con AdSense no iba para adelante. Y entonces, a raíz de un webinar con Ángel Alegre, que hablaba de afiliación, pues empecé ya a interesarme por la afiliación. Y empecé a generar contenidos, específicamente algunos pensados para afiliación y otros que ya tenía, pues empezar a generar, derivar tráfico para afiliación. Y aunque no fuera mucho, pues ya rapidísimamente, pues empecé a multiplicar los ingresos respecto a lo que se ganaba con AdSense. Y así estuve, al mismo tiempo, pues bueno, me gusta mucho todo esto de aprender, la vena emprendedora, yo creo que todos tenemos eso de aprender cosas nuevas. Sí. Y bueno, me gusta, yo creo que nos atrae mucho. Entonces, claro, te das cuenta, ostras, aquí hay una... Y entonces me metí a ver cosas, hacía experimentos, me hice un experimento muy loco, súper loco, que tengo un vídeo grabado porque luego lo eliminé, que era intentar posicionar, tú fíjate, un blog de salud visual. Pues posicioné en primera página de Google mejor hosting WordPress en español. Y veías a una persona que entraba en una página que era sobre derrames oculares, que tiene millones de visitas, pero que no es monetizable, porque no hay nada para un tratamiento para un derrame ocular. Y esa página alcanzó millones de visitas, pero no había nada para afiliación para poner ahí, ¿no? Pues que llegaban y veían en medio del artículo y ponía, y si quieres el mejor hosting WordPress en español, pues, entonces, bueno, lógicamente hice el experimento y dije, si yo puedo posicionar esto, que no tiene nada que ver, pues aprovechando la autoridad del blog puedo posicionar otros contenidos, ¿no? Y es algo que no está haciendo nadie y que se está desaprovechando. Entonces, pues empecé a posicionar contenidos que estaban relacionados indirectamente con salud visual, sobre los que tengo domino y empecé a generar esos contenidos específicamente para afiliación y otros que no. Y también empecé, por fin, en un error enorme que había cometido. Hasta el 2016 no tuve lista de correo. Y entonces ya empecé con lista de correo y empecé ya a ofrecer pues a mi lista de correo productos, infoproductos de otras personas, cosas relacionadas, interesantes. Y también ya empecé a generar un primer infoproducto que me valió para aprender, no para generar ingresos, pero sí para aprender mucho. Y luego pues ya pues a tener ya mi propio infoproducto que también puedo por afiliación. Y entonces, bueno, todo lo que es el tema de monetizar de diferentes formas, pues lo que se busca es, yo por ejemplo, la afiliación me parece la forma más honesta, que de hecho me ha permitido sacar AdSense. Acumulé ingresos por 10.000 euros de AdSense y lo paré, porque luego veía, aquí estoy molestando para generar 200 euros mensuales, estoy molestando a la gente con anuncios que no me encajan y total, pues
si puedo evitarlo, pues lo voy a quitar. Si lo tengo que poner en otro momento, porque podía generar mucho más por afiliación. Y entonces, pues bueno, ahí estoy en temas de afiliación, tanto afiliación de tipo nicho, pero sin ser de nicho, porque hago una cosa rara, un híbrido, ¿no? Que me permite luego generar contenidos que no son para generar ingresos, de hablar de lo que realmente me parece útil para las personas y para la gente, que eso genera también una imagen de marca y una autoridad, que luego también me permite, cuando ofrezco un infoproducto, pues tener esa confianza de la gente, ¿no? Entonces tengo muchos contenidos que no son monetizables, que son para ayudar a la gente, y otros que son para ayudar a la gente todos, pero algunos son monetizables, ¿no? Entonces hago así una mezcla un poco especial. Vale, y en el tema de canales para darte a conocer, ¿qué manejas? Porque entiendo que la mayoría del tráfico viene por parte de SEO, de posicionamiento orgánico, pero no sé si usas también algún otro canal que te ayude a traer tráfico cualificado a tu blog. Pues mira, yo tengo Facebook, me funciona muy bien. Y entonces, para el tipo de contenidos estos, va muy bien Facebook. YouTube va muy bien, pero como tengo muy poquito tiempo para poder generar contenidos en YouTube, pero los contenidos que hago en YouTube tienen bastante éxito, aunque tengo pocos vídeos, tienen mucho tráfico. Pero sí que Facebook, aparte me sorprende porque, claro, yo no tengo tiempo para publicar en Facebook, ¿no? Entonces tengo un plugin que recomiendo porque es para un perfil como el mío es muy bueno, que es el Nelio Content. Y es un plugin, en mi caso es de pago, pero que me hace de community manager, porque me publica automáticamente en diferentes redes sociales a horas aleatorias, cambia los títulos y entonces no te detecta como que es publicación automática. Entonces eso hace que, como tengo muchos artículos, se van republicando cada mes, pues todos los artículos y la gente los ve y yo digo, ¿por que la gente no se dará cuenta de que esto ya lo publiqué hace un mes, y hace 2, y hace 3, y hace un año, y que se vuelve a publicar y se siguen compartiendo los contenidos, la gente le da me gustas. Yo tengo muchos artículos con más de 1000 interacciones en redes sociales, muchos te hablo de 30 o así, ¿vale? Y con cientos, pues muchos más. Y entonces dice, son contenidos evergreen, y eso es una de las claves de éxito, el generar contenidos evergreen y de calidad, ¿no? Y que ya te digo, yo creo que una de las claves mayores es que no hay competencia y luego eso, el ser honesto y la independencia que me da y luego el estar basado en evidencia científica. Y luego el que con el tiempo vas escribiendo mejor. No escribo muy bien, pero la gente entiende las cosas como las explico, ¿no? Entonces, pues parece que la gente pues demanda pues el que le expliquen las cosas de modo que se entienda, ¿no? Es que se escriba mejor. Yo al principio no lo hacía tan bien, pero bueno, vas mejorando, ¿no? Entonces, bueno, vas encontrando tu camino, ¿no? Y entonces, pues ahora tengo una mezcla muy buena porque es un contenido que me genera autoridad, me genera marca personal, me genera ingresos por diferentes vías de afiliación, por infoproductos y por diferentes vías de afiliación, tanto de marketing de afiliación de contenidos como en marketing, como ofrecer afiliación de terceros pero que cosas tienen que ser súper seleccionadas a mi lista, como que ofrezcan en otras listas cosas mías, ¿no? Y me siento muy cómodo y muy a gusto porque eso, ya te digo, me permite publicar lo que me dé la gana sin pensar en un rendimiento económico, ¿no? Y eso me da una independencia y una libertad que me hace sentir muy bien y la gente lo agradece. Claro, efectivamente. Vale, si imagínate que hay una persona, yo qué sé, no te voy a decir del sector de la vista o de la salud visual, pero imagínate que hay un fisioterapeuta, yo qué sé, un pediatra, la persona que nos está escuchando es del sector de la salud, por ejemplo, que no tenga que ver contigo. ¿Qué consejo le darías si está pensando después de oírte en empezar con un blog y dice, joder, ¿cómo voy a llegar al nivel que tiene Ramón si no sé nada, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Bueno, vamos a ver, todos empezamos así, ¿no? Entonces, la diferencia es que yo llevo desde el 2012 y entonces, claro, durante 2-3 años, pues yo estaba en un modo de que, claro, pero ¿qué pasa? Que siempre vas a poder pivotar. Entonces,
Si te gusta sobre lo que vas a escribir, luego también es bueno valorar si el nicho es interesante. Es decir, si uno va a escribir sobre temas de juegos gratuitos, pues hombre, olvídate de monetizar, ¿vale? Entonces, pero si es un tema de salud o pues es posible monetizarlo, y yo estoy convencido de que van a salir cada vez más infoproductos de salud, de cosas mucho más interesantes, ¿no? Y también que cada vez va a haber más tiendas, más sitios que ofrecerán afiliación. Y el boca a boca, entonces lo primero es generar contenidos y buenos contenidos. Y tener una plantilla, yo siempre recomiendo un hosting bueno, una plantilla que no sea gratuita, que sea básica, que no se tiene uno que preocupar mucho por el SEO, pero hay que preocuparse por el SEO desde el principio, hacer una estructura básica buena, quizás es bueno, pero bueno, si no, en el peor de los casos, empezar a escribir y ver si te encaja, porque la curva de aprendizaje en el momento que entras en WordPress es alta y, o sea, no es complicado, pero es que hay muchas cosas y cuanto más avanzas, más cosas hay. Entonces, el problema de los sanitarios, que yo me encuentro muchísimo, es que tenemos muy poco tiempo y están todos, y la mayor parte está con trabajo, ¿no? Y entonces no hay esa urgencia y esa necesidad de decir, como no tengo trabajo en lo mío, me voy a meter a saco con esto. Entonces, la gente se agobia mucho porque, claro, como tenemos poco tiempo, tenemos que hacerlo, compensarlo o pagando para que te hagan cosas o tú dedicando tiempo. Entonces, yo he hecho, al principio dedicaba muchísimas horas y ahora dedico también bastante tiempo a formarme, pero ahora yo, por ejemplo, tengo delegadas muchas cosas, ¿no? Y entonces, al final se reduce un poco a tiempo o a dinero, pero aún así, si la persona tiene claro que le apetece meterse en todo esto, lo que tiene que hacer es saber que esto va a ir despacio, pero que si es consistente y escribe buenos contenidos y se diferencia de la competencia, que al final va a conseguir encontrar su camino, ¿no? Y yo, de mi camino inicial ahora, no tiene nada que ver, ni los contenidos, ni la forma de monetizar, y lo que ocurra dentro de 2, 3 años no se sabe. Y entonces esto hay que ir pivotando, hay que ir formándose. Entonces eso, el formarse está bien, pero el empezar, porque si no es lo de siempre, la parálisis por análisis, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante hacer y eso, y sobre todo empezar a hacer algo y luego ir escuchando un poco lo que te va diciendo también el mercado, ¿no? Y pues eso, si uno de los errores que comentabas tú que habías tenido era no tener una lista de correo antes, ¿no? Pues eso sí que si tienes una lista de correo pronto, empiezas a generar correos, la gente te responde a los mails que le mandas, algunos pues les gusta lo que escribes, otros no, y eso te va dando pistas también, ¿no? Sí. Si hablamos de aciertos y errores, ¿algún acierto que merezca la pena reseñar o algún error que digas como el de la lista, ¿no? Que yo creo que ese sí que es interesante. Vale, yo tuve, bueno, mogollón de errores. Y aciertos también he tenido, ¿no? Pero claro, es que yo tenía todo el pack al principio. Pues eso, plantilla. Lo que pasa es que, claro, el acierto mayor fue ponerme. Ese es el acierto mayor. Sí. Entonces, claro, yo tengo más años seguramente que la mayoría de los que escuchan este podcast. O sea, que la mayoría vais con ventaja por delante mía, ¿vale? Porque yo empecé hace 7 años, pero es que yo tengo 52 años. Entonces, el que tenga menos de 45 años, resulta que ya me va a llevar ventaja si se pone, ¿vale? Sí. Y aparte es más fácil quizás el avanzar y el que puede invertir dinero, pues no se tiene que volver loco, pero yo todos los temas técnicos que al principio me volvía loco, perdía muchísimas horas. Y ahora eso lo tengo totalmente delegado, ¿no? Sí. Y entonces el empezar, esa es la clave. Aunque no se tenga una idea perfecta, porque va a aprender uno y si no sale con ese proyecto, por lo menos se entera de cómo funciona todo esto y cualquier error es un aprendizaje, no es un error, ¿no? Luego el usar, el olvidarse de si me gusta más el diseño de la página web o menos, depende de lo que busques, ¿no? Si buscas vender servicios, lógicamente, sí. Y si es una clínica o tal, pues también. Ahí hace falta, es muchísimo la imagen, la confianza. Si lo que buscas es generar contenidos para que posicionar en Google, pues ahí lo que interesa es plantilla súper rápida, súper bien para SEO. Entonces ahí las plantillas gratuitas no valen la pena. Hay que invertir poco, pero hay que invertir en tener una plantilla rápida, ya sea el Genesis Framework o en otra,
y que te asegures que por lo menos el SEO que está bien, porque yo me he encontrado que incluso había comprado plantillas antes de pasarme a Génesis que estaba el SEO hecho un asco y la pagué y luego dije, no, me olvido de esto, menos mal que me di cuenta. Y entonces ahora ya creo que ocurre menos, ¿no? Entonces ya desde que me pasé a Génesis, cualquiera que vea la home de mi blog dirá, ¿qué blog más feo, más cutre y tal? No está, la gente no visita apenas la home. Hay visitas, pero la home hace tracción a nivel de orgánico, pero la gente entra por posicionamiento en buscadores y luego por redes sociales también. Entonces, que sean rápidos y los contenidos, hablar a la gente, conversar. No hay que contar la película para ti, hay que contarla. Y entonces, claro, yo tengo la ventaja de que como lo estoy viviendo día a día en consulta, sé exactamente cómo explicar las cosas porque después de explicarlas 100 veces o 1000 veces, sabes cómo te van a preguntar las dudas que tiene la gente y entonces el trasladar eso y trasladarlo en un idioma que se entienda, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces yo creo que cualquier profesional sanitario en cualquier otra profesión también tiene mucho margen porque es que hay pocos que están haciendo divulgación y que la hagan de modo e intentar hacerla amena también, ¿no? Y por ejemplo, el entrenamiento gratuito que hablábamos, yo lo que trato es de hacer algo divertido también. Entonces hago ahí unas historias basadas en la guerra de las galaxias, en vez de la guerra de las pantallas, haciendo un poco el tonto, cosas que serían impensables para mí hace 7 años. O sea, te saca de la zona del confort. Entonces, el que quiera progresar en su vida, las mejores cosas están siempre saliendo del círculo, saliendo de la zona de confort. Entonces, el que está con un trabajo profesional, que quiere salir de un poco del círculo y que quiere hacer alguna cosa más, aunque sea a tiempo parcial, como es en mi caso, pues empezar con un proyecto digital es una forma de poder, desde cualquier sitio, el meter la patita en el mundo online y que luego ya se verá por dónde sale el camino, ¿no? Pues sí, yo creo que eso, empezar es la clave, empezar, moverse, hacer cosas y conforme vas haciendo cosas, un poco lo que hablábamos también antes de empezar la entrevista, que al final cuando una persona quiere meterse en el mundo online, va a eventos, conoce personas, investiga, se forma y todo eso es muy importante. Que quizá el primer proyecto no te sale bien, pero todo lo que has aprendido seguro que lo vas a poder usar para el segundo o para el tercero. O sea que en ese sentido totalmente de acuerdo. Perdona, que es que eso es muy importante lo que acabas de decir y yo me despistaba. O sea, yo noté, fue un cambio exponencial desde que empecé a formarme y a estar con más gente, ya sea online o a empezar a acudir a eventos presenciales. O sea, mi avance fue exponencial. No en tráfico yo tengo sobre 200.000 visitas mensuales según Google, pero llegué a tener incluso más. Pero sin embargo, ahora no me centro en aumentar tráfico, ¿no? Porque publico menos. Pero yo me doy cuenta de que la audiencia que tengo es mejor ahora. La gente que me sigue o sea, no hay que preocuparse solo por el tráfico, ¿no? Entonces ahí tienes que buscar tu voz, pero yo me doy cuenta de eso. He aprendido muchísimo, he visto, me ha inspirado mucha gente. Lo de los podcasts, bueno, me encantan los podcasts y lo que se puede aprender. O sea, realmente ya con podcasts ya se pueden aprender muchísimas cosas. Sí. Y esto es fantástico. Ya, claro, me sorprende porque después de ver aquí, escuchar a Joan Boluda, a Javi Pastor, a gente que es referencia mía, digo yo, ¿qué pinto aquí? Alfonso, que es suscriptor del blog, pues se ve que le gustó esta mezcla, ¿no? Y entonces, bueno, yo encantado de estar aquí. Claro, sí, es una mezcla súper interesante y aparte eso, que sabes, o sea, quiero decir, saber de marketing porque llevas muchos años y porque has hecho muchas cosas, muchos experimentos y eso. Y lo que hablábamos también, que un poco el networking y conocer a otras personas también es muy interesante porque el marketing avanza muy rápido. Entonces, también la manera de estar ahí en la cresta de la ola, por decirlo así, es conocer a personas que están haciendo cosas también y que también están ahí, conocen pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Que si plugins, que si herramientas de email marketing, que si todo ese tipo de cosas que muchas veces no llegas a conocer todo. Cuando te relacionas con otras personas descubres que hay un montón de herramientas que no conocías. O sea que en ese sentido totalmente de acuerdo. Sí, por eso está muy bien esa puntualización del moverse, el formarse y el acudir a eventos. Para mí fue un antes y un después, sí.
Vale, pues ya si te parece, Ramón, porque ya se nos está haciendo la hora y no te quiero entretener más de lo que habíamos planeado, si te parece, para terminar, sí que me gustaría que nos recomiendes o bien un podcast o un libro o un blog que te parezca interesante y que, bueno, para esa persona que nos está escuchando ahora mismo, pues le pueda aportar valor. Vale, vamos a ver, yo soy súper de podcast, pero aparte es que, claro, como me parece una forma de evitar cansar la vista, estar escuchando, y entonces, claro, si me preguntas, o sea, te digo uno por encima, pero muy, muy por encima del resto, que es el de Una vida a tu medida de Ángel Alegre, Sí. que también tú lo sigues. Sí. Y hay verdaderas joyas. ¿Qué pasa? Que la gente se prepare porque no son podcasts cortitos. No. El tuyo, Alfonso, no es corto. Pero No. es que este, claro, el de Marcos Vázquez, de 2 podcasts de 2 horas y media cada uno, 5 horas. Pero bueno, hay joyas y todos son joyas. Y se aprende muchísimo. O sea, sacas claves brutales. Y desde el número 1 que hay de Miguel Hernández, que es sorprendente y que aparte fue uno de los primeros y que yo ya lo conocía también por otras cosas de seguirlo y que habla que recomiendo, bueno, que la gente que se pase, que los escuche y el que quiera y eso es, me parece, desde el punto de vista de aprendizaje, uno de los que más se puede aprender, aunque están muchos como es el de Óscar Feito, que me parecen fantásticos. O sea, la verdad es que yo soy seguidor de muchos podcasts. Pero ese me parece especial, porque aparte se preparan las entrevistas que le saca una información a los entrevistados, sí. Pero bueno, no se hace nada en tanta profundidad como hace Ángel Alegre, hace un estudio brutal. Sí, la verdad que los exprime bien, a las personas que los lleva los exprime bien, sí. Vale, pues si te parece, Ramón, ya para terminar, si nos dices dónde te podemos encontrar, dejaré en las notas del programa también el curso tuyo, que ya he dicho en la URL innocabi.com/pantallas, una URL fácil, y luego las personas que te quieran encontrar, ¿dónde estás? Vale, yo estoy, mi casa digital es muy sencilla, cuidatuvista.com y luego en redes sociales, que en Instagram existo, pero no publico, pero la tengo más que nada para que no me la chimpen, pero donde se me encuentra más fácil es en Facebook con cuidatuvista sin el punto y en Twitter igual. Y luego pues en LinkedIn pues también estoy, pero bueno, ya es otra un poquito diferente, ¿no? Ya se publica menos. Vale, pues perfecto. Bueno, en YouTube también, cuidatuvista.com. Sí, en YouTube también. Vale, pues perfecto. Pues todo esto aparecerá en las notas del programa. Muchísimas gracias, Ramón, por el tiempo que has dedicado a este episodio y al podcast de Innocabi. Te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y toda la información que has compartido para las personas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Es un placer, te lo aseguro, que me apetecía mucho. Vale, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, os agradeceré que dejéis comentarios. Si tenéis preguntas para Ramón, si nos dejáis vuestras valoraciones, pues también serán muy bienvenidas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com